convoca un tema, las redes vacías y el milagro mayor. Y este texto que ha leído Adriana nos lleva a una escena muy particular que tantas veces hemos recorrido, hemos leído, hemos meditado en ella, y que nos dice del obrar del Señor en una situación compleja y en una situación casi, diríamos, dramática. Y en esta tarde quisiera compartirles a ustedes una visión de lo que es este relato. En primer lugar, vamos a hacer la lectura otra vez de este texto y lo vamos a hacer en esta nueva Reina Valera contemporánea. Dice así: en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartaran un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra, lo dejaron todo para seguir a Jesús. En esta escena observamos el protagonismo de algo que era elemental para aquellos hombres que tenían ese oficio de la pesca y que vivían, por cierto, de eso. Pero ese día iba a ser especial para sus vidas. Y si ustedes observaron, en la primera parte del pasaje están subrayadas algunas frases que tienen que ver con qué cosa del relato. Con las redes. Tiene que ver con las redes. Y tomando estas 4 veces que se menciona esta palabra redes, vamos a pensar en el significado y el sentido que tiene en este momento en que Jesús va a hacer un gran milagro. En primer lugar, las redes están ¿cómo? Vacías. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada. Cuando veo estas redes vacías, me lo imagino a Pedro y a los discípulos lavando las redes, cabizbajos, no habían pescado nada. ¿Sabe cómo lo llamo a este sentimiento, a esta sensación, a esto que ellos atravesaban en ese momento? Frustración. Frustración. Tenemos cada uno de nosotros en nuestro haber frustraciones. Tenemos en nuestra historia tantos momentos de frustraciones. Proyectos que no se pudieron realizar. Planes que se interrumpieron. Cosas que pensamos de una manera y que no resultó tal como lo habíamos pensado. Y el sentimiento de frustración deja el alma vacía como las redes. Tener el alma vacía. Y a veces llega tan profundo esta experiencia que parece ser que se ha perdido el sentido y el propósito cuando
las experiencias son extremas, cuando el alma se vacía de sentido y de propósito en la vida. Tenemos un sentimiento, entre otros sentimientos, un gran sentimiento de pérdida. Aquello que acarizábamos como un sueño que se iba a realizar, se esfumó. Y nuestras redes están como las redes de los discípulos, vacías. Vacías. Y cuando contamos en nuestro haber este tipo de frustraciones, la verdad que no son sensaciones que guardamos entre los mejores recuerdos de nuestra vida. ¿Cuántos planes que le dieron un giro distinto a nuestra vida? Esto estaba pasando con los discípulos. Las redes estaban vacías. En segundo lugar, vemos estas mismas redes que Jesús las ve en las manos de los discípulos. Y Jesús entonces decide intervenir, después que él había dejado de predicar, de enseñar desde una de las barcas. No ignoraba a Jesús lo que estaba pasando con los discípulos, pero él tenía primero que cumplir su misión de enseñar la palabra, de anunciar la palabra de Dios a una multitud. Pero Jesús no se desentendió en ningún momento de lo que le pasaba a él. De manera que luego mira a esos discípulos y les invita entonces a llevar las redes otra vez al mar. Las mismas redes, el mismo mar, el mismo lugar, los mismos hombres, pero la gran diferencia es que Jesús interviene en esa situación. Y esas redes que están vacías son redes que deben ser entregadas. Jesús entonces toma el control de la situación, Jesús interviene. Y esas redes que tenían un significado de frustración ahora, eran redes que debían ser entregadas al Señor, que se hacía presente en esa situación. ¿Sabe que este es un paso muy importante? ¿Sabe por qué? Porque este paso nos saca del lamento de lo que se ha perdido. Nos saca de ese estado de frustración de aquello que no se logró. Y nos lleva un paso más allá. Ya se perdió ese tiempo que no se recupera. Toda la noche pescando ya no se recuperaba más. Pero ahora Jesús interviene y la historia iba a cambiar. ¿Qué espera Jesús? ¿Qué espera Jesús de tu vida y de la mía cuando vamos a Él o no vamos a Él, pero Él interviene y decide llevarnos un paso más allá? ¿Qué espera Jesús? Espera que nosotros le entreguemos esas redes vacías. Que le entreguemos el vacío del alma. Que le entreguemos ese sentimiento de frustración. Que se lo entreguemos porque Él se hace presente y va a cambiar la historia. Y de hecho la cambia. Ahora, en tercer lugar, las redes ahora van a volver al mar. Pero no van a volver con la corazonada de los discípulos, expertos en la pesca, sino que van a volver dirigidas por Jesús. Pero son las mismas redes que Jesús va a usar. Solamente está esperando que los discípulos, que Pedro, confíen en lo que les está diciendo. Y este es el segundo paso que hay que dar. No solamente la entrega de lo que nos está pasando, de las redes vacías, sino también la confianza en que Dios va a hacer lo imposible. Ahora ese Dios que va a hacer lo imposible es ese mismo Dios que espera que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Podría haber Jesús producido el milagro sin la intervención de los discípulos? Lo podría haber hecho. Pero Dios siempre obra apelando a nuestra confianza y a nuestra responsabilidad
de hacer aquella parte que a nosotros nos corresponde hacer. No usa a otras personas, no usa otras redes ni otras barcas, las mismas redes, las mismas personas, pero ahora en un paso de confianza hacen lo posible. ¿Qué es lo posible? Echar ellos mismos otra vez las redes. Pedro dice clarito: Señor, toda la noche estuvimos y no pescamos nada. Toda la noche. Y nosotros sabemos pescar, Señor. Y no podemos decir que nos resignamos enseguida. Pasaban 2 horas, 3 horas. Decidimos pasar toda la noche. Pero ya no más. Eso nos pasó. Pero Pedro está diciendo: sin embargo, en este momento, yo siento que mi corazón se mueve en la dirección que vos le estás dando. Y estás aquí, y estás interviniendo. Y ya no vamos a echar las redes en nuestro esfuerzo, en nuestra sabiduría, con nuestros propios proyectos personales, con nuestra propia experiencia de vida en el oficio, sino que voy a echar las redes, como dice, en tu nombre echaré la red. Ahora sos vos, Señor, que tomás el control. En tu nombre lo voy a hacer. ¿Alguna vez has orado ante una situación de imposibles? Y realmente el Señor te ha guiado a decir: Señor, en tu nombre me dirijo en esta dirección. En tu nombre quiero alcanzar este sueño, quiero realizar este proyecto, pero Señor, no lo puedo hacer solo, necesito que estés presente. En tu nombre lo voy a hacer. Y esas redes que se echan en el nombre de Jesús, en el lugar donde Jesús le dice que lo tiene que hacer, son las mismas redes que estaban vacías y son las redes que vuelven llenas. Vuelven llenas. Tan llenas que parecían romperse. Esa es la respuesta de Dios a la entrega y a la confianza. Es la respuesta de Dios. El Dios de lo imposible. Es el Dios que espera que lo posible lo hagamos nosotros. Pero es el Dios de lo imposible que va a obrar más allá de nuestro propio esfuerzo. No anula el Señor nuestra voluntad. No anula el Señor nuestra capacidad de pensar, de razonar. Pero Él interviene con su poder extraordinario para hacer lo imposible. Y eso es lo que sucede. Las redes vacías que estaban lavando con un sentimiento de frustración son las redes que se rompían de tan llena de la abundancia que se produce y que evidentemente produce en el mismo corazón que había experimentado la frustración un rato atrás, ahora es el corazón que se llena de alegría. Empiezan a gritar de alegría. ¿Y se dieron cuenta? Ellos llenan sus redes, llenan la barca. Y hay otras personas que están pescando y están mirando lo que está pasando. ¿Cómo hicieron esto? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha sucedido? Y los discípulos empiezan a decirle a los colegas, ¿no?, de otras barcas, de otras compañías de pesca: vengan muchachos, vengan, pesquen en este lugar. Y comenzaban a llenarse la barca de los otros pescadores. El milagro que se comparte. Cuando Dios obra en nuestra vida, nos llena de tal manera que sentimos la necesidad de invitar a otros a que vengan a tomar lo mismo que nosotros tenemos. De traer a otros a recibir la bendición que Dios nos ha dado. Y esto significa no quedarnos encerrados en nosotros mismos, en nuestra propia experiencia personal con el Señor, sino en comunicar que hay un Dios muy grande,
que ha obrado en nuestra vida, que nos ha sacado de una situación difícil, que ha llenado nuestra red, y que es el mismo Dios que quiere llenar el vacío de otras barcas que están a nuestro alrededor, de otras personas que están a nuestro alrededor. Y aquí aparece entonces el corazón alegre, pero un corazón que se abre en generosidad para compartir el milagro. ¿Sabe que esto pasa en la vida del creyente que es bendecido por Dios? Cuando el Señor ha obrado en tu vida y te ha llenado. El Señor dice en otra oportunidad en el Evangelio que aquellos que creyeran en Él serían como ríos de agua viva. Que aquellos que creyeran en Él serían como fuentes de agua que salten para vida eterna, para bendecir a otros. La vida del creyente es la vida que debe comunicar el mensaje de un Dios poderoso que puede transformar la historia de nuestra vida y puede transformar la historia de aquel amigo, de aquel familiar que está sufriendo y que está pasando por una situación límite, que está padeciendo el vacío y el sentimiento de frustración o de fracaso en la vida. La vida del creyente es la barca que Jesús va a usar para llevar adelante ese mensaje de amor que transforma vidas. Que transforma vidas. Alguien nos comunicó a nosotros la palabra, o a nuestros padres, o a nuestros abuelos. Y algunos vienen de generación en generación, recibiendo la misma bendición que recibieron tal vez sus abuelos, que trasladaron a sus hijos. Ellos ahora han nacido en un hogar cristiano. La bendición vino corriendo. No puede ser esta tu historia y mi historia si nuestra vida está puesta y está entregada y hay un paso de confianza y una decisión de obedecer a Dios. No puede ser esta tu experiencia y la mía en la medida que lo que nos pasa lo entreguemos para que Dios tome el control y haga el milagro y transforme la situación. Oraba esta tarde y le decía, Señor, vos sabés lo que hay en el corazón de cada persona que estará compartiendo la reunión. ¿Qué puedo saber yo? ¿Qué puedo saber yo de tu angustia, de lo que te está pasando, de lo que te agobia? ¿Qué puedo saber? Pero yo confío en un Dios que lo sabe, que no se desentiende, que está haciendo otras cosas, como Jesús estaba con una multitud, pero de reojo estaba mirando a los discípulos que lavaban las redes. Jesús está conociendo lo que te pasa y Él no se detiene. Y Él puede hacer un gran milagro en la vida tuya, en tu experiencia, en tu situación, en la medida que esas redes te animes a entregársela al Señor. Cuando nosotros vamos a este relato, quedamos con esta imagen. Las redes llenas, las barcas llenas de peces y la alegría de todos. Pero saben, hay un milagro mayor que Jesús va a hacer. Ese milagro de la multiplicación de los peces, de la gran pesca, es un milagro. Pero Jesús tenía un milagro mayor para estos hombres. Y el milagro mayor lo dice Jesús al final. Les está diciendo, muchachos, ¿vieron lo que he hecho? ¿Vieron la pesca abundante que han tenido? Ahora, ¿saben por qué lo hice? Porque quiero que sepan que de la manera que ustedes han pescado hasta rebalsar las barcas de peces, ustedes a partir de hoy se van a convertir en pescadores de personas que yo estoy buscando
van a ser los mensajeros, van a ser los misioneros, que van a ir a las vidas que están con problemas, tristes, agobiadas, esclavizadas. Y este es el llamado que les hago, a partir de este milagro, el milagro mayor. Y fíjense la respuesta de los discípulos, que no se quedan conformes con lo que había sucedido con sus redes y con sus barcas, sino que pueden levantar los ojos y darse cuenta que ese Dios que había hecho un milagro los está llamando a un propósito más grande, a un propósito más grande. ¿Sabe que cuando venimos a Dios con una situación extrema, con una situación límite, con problemas que nos aplasten, nunca podemos ver más allá de ese problema? ¿Les ha pasado? Cuando hay un problema instalado en el alma, no podemos pensar en otra cosa, no podemos ver más allá de eso. Pero Dios sí está viendo más allá. Y hay miles de historias de personas que fueron sacadas, liberadas de experiencias de desesperanza, de personas perdidas, que Dios las tomó en sus manos y las llevó a hacer algo grande para Él. Miles de experiencias, miles de casos. Dios no se queda en tu problema, en mi problema. Él ve más allá. Dios no se queda en la alegría de un momento, cuando sucedió lo que tanto esperabas. Dios está mirando más allá. Sabés que muchas personas se acercan a veces buscando ayuda, necesitando creer en Dios y en su obrar, y después de orar y después de entregar y de confiar, reciben lo que habían pedido. Dios obró, pero se quedaron con esa experiencia solamente y se fueron por su propio camino. ¿Cuántas personas vienen con una gran carga, comparten lo que les pasa, resuelven el problema, se quedan con lo que han obtenido y siguen su propio camino? No todos responden y no todos entienden que eso solamente fue una circunstancia, un episodio que Dios usó para hacer algo mayor con ellos. No así los discípulos. Y Jesús los llama entonces a una misión mundial. Este es el milagro mayor. Las redes vacías que se lleven y Dios obra un milagro. Pero ahora el milagro mayor es el gran desafío que tienen estos hombres. ¿Y cómo van a responder? Como dice el relato. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Lo dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Te das cuenta? Ese es el gran paso en la vida del creyente. El creyente que no se contenta con las cosas temporales, sino que acepta el desafío de ir más allá y toma la decisión de dejar todo para seguir a Jesús. ¿Sabe lo que significaba para ellos dejar todo? Dejar su empresa, dejar su fuente de ganancias, su negocio, dejar todo eso y poner en primer lugar la misión que tenían que cumplir. Este es el gran paso al cual somos llamados los creyentes, de no conformarnos, de ir por más. ¿Sabe lo que pasó con estos hombres? Derramaron la palabra de Dios
en el mundo de aquel entonces. Y miles, y miles, y miles comprendieron el mensaje de salvación de Dios. Recuerdan a Pedro predicando y más de 3.000 personas aceptando a Jesús como su Salvador. Pedro, el que estaba lavando las redes, el mismo, que tenía esas redes vacías en sus manos. Es el Pedro que se para frente a una multitud y en un sermón magistral centraliza a Cristo, su sacrificio y el propósito del sacrificio. Y miles de personas comprenden ese mensaje y comienza la iglesia, comienza el cristianismo. ¿Saben qué se convierte ese cristianismo, esa iglesia, esa gran pesca mundial? En millones de millones y millones, que dice la Biblia que un día estaremos cantando en el cielo. Vos sos el resultado de la predicación de ese discípulo frustrado lavando las redes. ¿Lo has pensado? Vos sos el resultado. Sos el fruto, soy el fruto de esa siembra de la palabra que se realizó y se derramó en todo el mundo. Qué fantástico pensar así, ¿no? ¿Y Dios no podrá hacer lo mismo con tu vida? ¿Y Dios no podrá tomar la barca de tu vida y llevarte a algo mucho mayor de lo que imaginas? Que va más allá de recibir las bendiciones que Él te da, que va más allá de estar siendo parte de una familia de la fe, de una iglesia, de cumplir con los deberes cristianos, va más allá. Porque Dios no se detiene. Y como a aquellos discípulos, también a nosotros nos llama para cumplir con nuestra misión. De las redes vacías saltamos al milagro mayor, que es la evangelización del mundo. Pesca que todavía sigue. Propósito que todavía no se ha interrumpido. Llamado que Dios sigue haciendo. Sigue haciendo. A niños, a jóvenes, adultos, que empiecen a sentir en su corazón que hay algo mayor de lo que están haciendo en este tiempo en sus vidas. ¿Cómo está tu vida? Podrías decirme, bueno, yo no tengo grandes problemas, no estoy atravesando el tiempo de redes vacías, al contrario, estoy en un tiempo de abundancia. ¡Qué bueno! ¿Y eso es todo? Bueno, yo tengo estabilizada mi vida, mi familia, mi trabajo. ¿Eso es todo? Bueno, también estoy sirviendo, desarrollando alguna tarea en la iglesia. ¿Eso es todo? ¿O hay algo más? Hay que levantar los ojos y ver lo que Dios ve, ese algo más. No te quedes lavando redes. Entregarle ese problema al Señor. Pero no te quedes con el milagro si se realiza. Mira más allá y ve lo que Dios desea hacer con tu vida. Quiera el Señor que puedas creer esta palabra en esta noche. Que puedas tomarla para vos. Que puedas revisar tu vida interior, tu vida espiritual, tu fe. ¿Dónde estás parado en este momento? A lo mejor estás lavando redes, a lo mejor estás con las redes repletas. Sea lo que fuere, no es todo lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. ¿Querés orar conmigo? Vamos a orar. Señor, tu palabra nos abre el entendimiento, nos abre el corazón, nos sondea. En algún caso nos incomoda también.
nos provoca y está esperando, y estás esperando una respuesta de nuestra parte al llamado que nos estás haciendo. Señor, si hay alguien aquí que está atravesando un tiempo difícil, un tiempo de redes vacías, Señor, te pedimos que intervengas y que pongas en ese corazón la plenitud de tu paz, de tu perdón, de tu sanidad, de tu restauración, la plenitud de la salvación. Señor, si estamos contando la cantidad de peces que tenemos por tu obrar y estamos contando bendiciones en nuestra vida, oh Señor, ayúdanos a levantar los ojos y mirar más allá y no conformarnos. Líbranos, Señor, de conformarnos. Líbranos, Señor, de decir que está todo hecho, que ya no hay más. Llévanos más allá, Señor, a desafíos mayores. Y todo lo que nos mandes a hacer, lo vamos a hacer en tu nombre. Te alabamos, Señor, y te pedimos que nos sigas hablando al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra.